Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo que expresar mi enorme satisfacción y mi profundo agradecimiento a un embajador que trabaja intensamente en nuestro país, representando al gran país al cual él representa, y que hoy ha tenido la amabilidad, la generosidad, dejando de lado sus compromisos y sus cosas, en venir a visitarnos a Corrientes de Pensamiento. Querido embajador, yo tengo una profunda satisfacción y simpatía por usted. Lo conozco y hemos hablado varias veces. Me causa una inmejorable impresión la tarea que usted está realizando de intercambio con nuestro país. Así que, embajador Mott, le agradezco enormemente que hoy esté en nuestro programa Corrientes de Pensamiento. Gracias por invitarme. Al contrario. Su país, ¿para qué voy a decir? Sistema parlamentario, ¿no? Canciller, Consejo de Ministros. Y tienen un tema fundamental que yo lo dejo que usted se explaye con tranquilidad. 8.400.000 habitantes, le digo primero. ¿Y cuántos kilómetros cuadrados? Más o menos 41.000 kilómetros cuadrados. Pequeño país. La mitad de mi provincia, mire lo que son ustedes. Más pequeño que la provincia de Jujuy. Querido embajador, y un tema vital que le decía recién que le iba a preguntar, el de la democracia directa. Me interesaría mucho que usted lo desarrolle como quiera hacer. Bueno, sí, me parece ser un tema importante. Sistema bicameral, ¿no? Es un sistema bicameral, efectivamente, que se puede aparentar al sistema argentino, puesto que también somos un Estado federal, pero tenemos esa peculiaridad de lo que llamamos la democracia directa. Qué importante que sería que usted le explique a la gente y a mí, por supuesto, bien. Nosotros solemos decir, cuando hablamos de los ciudadanos suizos, les solemos decir el soberano. En Suiza el soberano no es un rey ni un presidente, es realmente el ciudadano. ¿Y por qué lo decimos? Porque en nuestro sistema político es siempre el ciudadano quien tiene la última palabra. Por ejemplo, aquí en la Argentina, si se propone una ley, en general lo hace el gobierno, el ejecutivo. El ejecutivo. Pasa a la Cámara. A la primer cámara, luego a la segunda cámara, se aprueba. Si hay presupuesto a diputados, por ejemplo. Por ejemplo, usted eso lo sabe mejor que yo, sí, habiendo trabajado tanto en el legislativo de este país. Cuando se termina de sancionar la ley, se promulga y entra en vigor. En Suiza, cuando nuestro Parlamento sanciona una ley, esto abre un plazo de 100 días, durante los cuales cualquier ciudadano, partido político, ONG, organismo de la sociedad civil que no está conforme con la decisión del Parlamento, puede empezar a juntar firmas. Y si juntan 50.000 firmas en un plazo de 100 días, firmas de ciudadanos activos con derecho a votar, entonces la ley es sometida a lo que llamamos un referéndum. Y después de 100 días. 100 días es el lapso para juntar las firmas. Para juntar las firmas. Si se juntan las firmas, luego hay un plazo, un control formal de la validez de las firmas, y luego se fija una fecha, porque votamos 4 veces al año en general. 4 veces, que bien está hecho. Y entonces se fija la fecha en la cual, mediante referéndum, todos los ciudadanos mayores de edad y con derecho a votar van a poder decir si apoyan o no la ley. Y si dicen que no, una mayoría de los ciudadanos así consultados, esa ley, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso Federal Suizo, nunca entra en vigor. Por eso decimos que... ¿Se revisa y se representa o ya no entran en vigor? Eso depende. Obviamente puede revisarse y volverse a presentar y volver a ser sometida a referéndum o no. Claro. Pero el tema es que nosotros decimos que el ciudadano siempre tiene la última palabra porque o se expresa mediante referéndum porque alguien pidió el referéndum y reunió las firmas, o nadie pide el referéndum, entonces se puede considerar que tácitamente esa ley tiene el visto bueno de la ciudadanía. Así que 50.000 personas que firman. Es relativamente poco. Pero de todas maneras, querido embajador, es muy importante el sistema.
porque son 50.000, son pocos, pero son muchos al final. Bueno, son relativamente pocos porque ese número se fijó en la Constitución Federal hace años, cuando Suiza no tenía los 8.400.000 habitantes, sino mucho menos. En aquel entonces era más difícil reunir 50.000 firmas. Claro. Hoy, con el paso del tiempo y el crecimiento demográfico, es más fácil reunir esas firmas. Pero aumentar el número de firmas es un tema político muy delicado porque, en cierta forma, es retirarle a los ciudadanos ese poder que tienen de poder expresarse sobre cualquier tipo de ley federal aprobada en nuestro Congreso. Pero con más o con menos ustedes revisan lo que hace el Congreso doblemente. Esto es lo trascendente. Sí, porque la democracia directa, 50.000 sí, personas, que son mucho más que los integrantes del Parlamento, que no tengo bien el número. Son 240. 240. Sí. Así que imagínense, se multiplica varias veces. Sí, nuestro Parlamento es bicameral y tenemos una Cámara de Diputados que nosotros llamamos Consejo Nacional, donde cada provincia, a nuestras provincias le llamamos cantones, cada cantón... 16 cantones, ¿no? 26 cantones. Cada cantón tiene su representación de acuerdo a su importancia demográfica. De acuerdo a la población. Y luego tenemos una Cámara de Senadores, que nosotros llamamos Consejo de los Estados, donde cada cantón manda a 2 senadores. 2 senadores. Sí. Antes Argentina por provincia tenía 2 también. Y la reforma del 94 hicieron 3, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Yo sigo siendo partidario, sostuve en esa convención que tienen que ser 2. Para eso son los representantes de las provincias, en este caso de los cantones. Sí, hay muchas similitudes y a la vez el sistema federal argentino es muy difícil de comparar con el sistema federal suizo. Claro. Quizás por razones históricas, porque Suiza es un país del viejo continente, es un viejo país del viejo continente. Nosotros hacemos remontar la fundación de Suiza al año 1291, es una fecha un poco mítica, pero fue en aquel entonces cuando los representantes de los 3 primeros cantones, provincias, fundadores, se reunieron para decidir defender su autonomía. En aquel entonces era en contra de las pretensiones hegemónicas de los Habsburgos. De los Habsburgos. Fue una alianza defensiva y poco a poco se fueron sumando más cantones hasta que en el año 1848, Suiza dejó de ser una coalición de entidades soberanas, porque cada cantón era en sí soberano, y se transformó en un Estado federal, como lo conocemos hoy, a pesar del hecho de que se sigue hablando oficialmente de Confederación Suiza. Suiza ya no es una confederación, es un Estado federal, pero el nombre quedó de aquella época histórica. Entonces, con sistema parlamentario de gobierno. Eso también se incorporó en la primera Constitución de 1848, pero se conservó el nombre por razones históricas, y desde aquel entonces Suiza siguió creciendo y hoy en día tiene, yo digo 26 cantones, en realidad, como somos un país complejo, son 23 cantones, pero hay 3 cantones que están subdivididos en semicantones. Es como si ustedes tuvieran semiprovincias. Claro, en lugar, exactamente. También por razones históricas, muchas veces vinculadas con la reforma, que cuando una parte de una población se hacía de confesión protestante, se separaba de la otra parte católica. Fue el caso en Appenzell o en Basilea, donde tenemos un semicantón de Basilea ciudad y semicantón de Basilea campo, diríamos. Y estos días pasados se nos ha ido nuestro amigo el nuncio, designado en Roma, ¿no? Sí. Una gran tarea realizó acá. El nuncio apostólico en la Argentina suele ser el decano del cuerpo diplomático. Así es, un poquito el jefe de todos los embajadores extranjeros. Y ha sido su compatriota. Así que yo tuve ese honor de tener un compatriota como
jefe designado de los embajadores. Y un gran embajador. Ha hecho una gran tarea, y creo que será por eso que Su Santidad el Papa decidió nombrarlo ahora embajador del Vaticano ante Italia. Creo que es el primero no italiano que va Así es. de nuncio a Italia. Así es, y tenía que ser suizo. Y tenía que ser suizo, muy bien. Embajador, y lo otro, tienen un ingreso per cápita de 83 mil millones, ¿no? Per cápita, 83 mil dólares. Millones de dólares, perdón. Sí. Sí. Y el gobierno lo conduce canciller con un consejo. Nuestro gobierno también es una de nuestras múltiples curiosidades, originalidades. Tenemos un gobierno compuesto de 7 ministros, que no son electos a sufragio directo por los ciudadanos, sino mediante elección por los miembros del Congreso. También el Congreso elige los ministros. El Congreso elige los ministros. ¿Qué otra particularidad que no existe? Es una elección hecha por el Congreso, se hace por periodo de legislatura, sí, juntas. En asamblea legislativa. En asamblea federal, que le decimos. Entonces, se eligen por un periodo que dura una legislatura a los 7 miembros del gobierno, que llamamos Consejo Federal. Y hay un presidente, pero el presidente no es el presidente de Suiza, sino el presidente del colegio gubernamental. Y se turnan los 7 ministros. Cada año uno ejerce... la alternancia. Exactamente. Cada año uno ejerce un ministro ejerce la presidencia por un año. Por un año. Y es un sistema de antigüedad, o sea, el más antiguo en el cargo empieza siendo presidente, y así se van siguiendo. Por ejemplo, tuvimos este año una visita histórica porque fue la primera vez que venía un presidente suizo a visitar la Argentina. Sí. La señora Doris Leuthard, que es hasta fin de diciembre de este año presidente de la Confederación, pero también conservó su cargo de ministro de Transporte, Energía y también Medio Ambiente. Y a partir del 1 de enero del año que viene será nuestro ministro, que nosotros llamamos del Interior, pero es más bien Salud, Seguro Social, Cultura, que retomará ese cargo. Y el canciller, la canciller o el canciller son los que conducen... En Suiza el término canciller se usa para el jefe del Estado Mayor del Gobierno. El mayor del gobierno. Que sería un poquito... como primer ministro. Mutatis mutandis, el papel que juega en la gestión del señor presidente Macri, un Marcos Peña. De jefe de gabinete. A nosotros le decimos canciller al más jefe o menos el jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Y lo que sí tenemos, que aquí se le llama canciller, es un ministro de Relaciones Exteriores. Sí, sí. Y los embajadores, ustedes, cursan, estudian en un instituto respectivo y son todos de carrera prácticamente los embajadores. Prácticamente sí, salvo contadas excepciones. Es un sistema de carrera. Se entra... ¿Hay un instituto en el cual usted...? No, se entra mediante concurso. Concurso. Las exigencias son haber cursado una carrera universitaria, terminada con un título universitario, sin exigencias de rubro. O sea, tengo colegas que han estudiado filosofía, teología, hay algún que otro médico. La mayoría somos o abogados o doctores en ciencias políticas, también, ¿no? Pero hay de todo. Y después uno se presenta. Los idiomas, claro que son un criterio porque somos un país plurilingüe. Claro. En Suiza se habla francés, alemán, italiano y un idioma que es único, que es el reto-románico, el romanche. Muy bien. Embajador, y con respecto al tema con Argentina, ¿cómo está viendo bien las cosas ahora? Mire, hay muchos vínculos que unen Suiza a la Argentina. Sí. Recién hablábamos de lo que gana un suizo per cápita, sí, en porcentaje del PIB. Y es cierto que es uno de los más altos del mundo, pero eso no siempre fue así. Suiza fue hasta comienzos del siglo XIX uno de los países más pobres de Europa. ¿Y por qué le cuento eso? Porque eso generó
una gran ola de emigración de gente que huía de la miseria y buscaba nuevos horizontes. Y aquí, en este país, encontraron una nueva patria que hay que decir que los recibió con los brazos abiertos. Con los brazos. Y por eso hoy en día seguimos teniendo en la Argentina la mayor comunidad de suizos de toda Latinoamérica. Es un hecho notable. En Argentina la mayor cantidad. Sí, por eso, empiezo con eso. Porque Usted me decía el otro día eso, sí. Yo creo que son los vínculos humanos quienes son los más importantes, también en una relación entre países. Tuvimos, fruto de ese vínculo humano, tuvimos muchos intercambios culturales. Basta con mencionar el nombre de Alfonsina Storni, claro, nacida en el Ticino, en la Suiza de habla italiana, o Jorge Luis Borges, que eligió como lugar de su último descanso su amada ciudad de Ginebra. Son vínculos importantes. ¿Dónde está la OIT? Donde está la ONU también, la OIT y varios organismos internacionales. Está la Organización Mundial de Comercio. Sí, también. Y de Salud también, la Organización Mundial de Salud. Sí. Tenemos, es un polo, es una... Nosotros hablamos FIFA de la... No, la FIFA está en Zúrich. No, ya sé, pero digo... Pero está en Suiza, sí. En Suiza. Sí. Nosotros hablamos de la Ginebra Internacional, porque ahí hemos desarrollado un polo, una sede acogedora para lo que es todos los que son todos los organismos dependientes de la ONU que se establecieron y crearon ahí el Polo Europeo de Naciones Unidas. Muy bien. Y otra cosa, embajador querido, con respecto al tema económico. Ustedes compran generalmente materia prima. De la Argentina. Sí, y materia prima de donde sea, pero ustedes le dan siempre un valor agregado que significa que se incremente enormemente el valor, ¿no? Sí. Yo suelo decir que los suizos estamos condenados a ser innovadores y a crear calidad y valor añadido. Efectivamente. Porque no podemos competir a nivel de precios con muchos países del mundo, dado el alto nivel de sueldos que hay en Suiza, el poder adquisitivo, pero también el nivel de precios generales que tenemos. Así que si pretendemos vender un producto, tiene que ser el producto que nadie va a encontrar en otro lugar. Les doy un par de ejemplos. De excelencia, por favor. En Suiza no se sería produce, muy importante. Por razones climáticas, en Suiza no se produce cacao, pero le vendemos chocolate al mundo entero. Por eso digo. Otro ejemplo, el café. Tampoco producimos café, pero ahora, ya sea en forma de café liofilizado, que es un invento suizo, o otro invento, esas cápsulas que están tan de moda, también le estamos vendiendo al mundo el café. O sea, importamos la materia prima efectivamente y se trata de desarrollarla en un producto que sea de excelencia y que se pueda vender en nuestros mercados extranjeros. La verdad que es magnífico su país. Yo le decía el otro día cuando charlábamos y almorzamos que me cae magníficamente bien. Y usted nos queda un minuto, pero antes del minuto le voy a reformular la nota que recibió del Instituto Cardiológico, que es la hora que más quiero mi gestión, y quedamos que íbamos a ir a Corrientes. Usted me tiene que decir después la fecha. Sí, yo creo que le prometí la visita, así que falta ponerle fecha. No me gusta prometer lo que no cumplo. No, usted es un hombre. Falta ponerle yo lo fecha. conozco, le tengo un gran afecto. Ahora digo fin de año, pero el primer mes del año que viene. Sí, será para el año que viene, pero será con todo gusto. Vamos a tratar de fijar febrero, marzo, cuando usted vuelva, usted se va a su país. No, muy poco tiempo, porque estamos con mucho trabajo. Trabajando mucho. Sí, sí. Gracias a Dios. Yo le dejo, tiene un minuto para usted redondear como quiera la cosa. Bueno, quisiera redondear en un minuto, retomando lo que acabo de decir. Tenemos mucho trabajo, y si tenemos mucho trabajo es porque creo que la relación entre Suiza y Argentina, que siempre fue buena, está atravesando un momento particularmente exitoso y prometedor. Tuvimos esa visita presidencial que mencioné. Ahora va a ir el presidente de la Nación al foro de Davos en Suiza en el mes de enero. Claro. Y creo que todas esas visitas qué importante que generan
nuevas oportunidades de cooperación. Y en eso estamos trabajando y es por eso que probablemente tenga que acortar mis vacaciones. Y bueno, vale la pena que lo haga por eso, querido. Lo hacemos con todo gusto. Le digo una sola cosa más. Magnífica ayer lo que pasó en Chile, que el presidente que ganó recibió la visita de la presidenta que perdió. Qué bien que le hace a la democracia y a las instituciones cuestiones como esta, ¿no? Fue a desayunar a la casa, la presidenta Bachelet a la casa del electo presidente Piñera. Y la verdad es que viene bien, y ustedes que se manejan de esa manera, lo ven seguramente que muy bien. No, es notable, es un buen ejemplo de transición, y yo creo que para cualquier país del mundo es deseable que se pueda encontrar esa paz institucional que permita, aunque no compartamos las mismas ideas políticas, tener un debate maduro y apaciguado en el respeto de lo que es la democracia y las instituciones. Y ustedes que son campeones en eso, lo felicito y le agradezco. Muchas gracias. Gracias por haber estado acá, querido embajador. A usted por invitarme. Muy amable, muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cambiemos la casa. ¿Por qué no sacamos un hipotecario Uva en el Galicia y nos sacamos las ganas? Somos una pareja de Galicia, ¿no? Imagínate si fuésemos la pareja del Destapacañerías. Bueno, que alguien necesita ayuda. Ay, señor Plumber, otra vez se atascó mi retrete. Tranquila, yo me encargo. Oh. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sí. Bueno, pedí el préstamo hipotecario, dale. BancoGalicia.com. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así, seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. Le agradezco profundamente al querido embajador embajador de Suiza, embajador que trabaja intensamente, lo he visto, y tenemos una relación personal, hemos hablado varias veces. Veo el empuje, el tesón, el interés por tratar de que nuestros países cada vez tengan mejores y más profundas relaciones. Por eso creo, de todo lo que hablamos con él, que es mucho lo que se puede decir de Suiza, un gran país indudablemente, rescato uno porque se me va el tiempo, el de la democracia directa. La democracia directa es un adelanto fantástico, magnífico. Un país
que tiene 8.400.000 habitantes, que tiene 41.000 kilómetros cuadrados, la mitad de mi provincia, o casi un poquito menos, debe demostrar cabalmente 2 cámaras que las leyes que aprueban las cámaras con las firmas de los habitantes, del pueblo en definitiva, terminan pudiendo ser dejadas de lado o volver a ser tratadas. Esta es la mejor demostración de la calidad democrática, de la realización con la opinión del pueblo que firma y demuestra su satisfacción, su beneplácito o su discrepancia. Porque como yo digo siempre, la discrepancia en muchos casos enriquece y la obsecuencia perjudica. Por eso es un ejemplo, esto de la democracia directa, que yo valoro enormemente y pongo énfasis en recalcar y en señalarlo. Y antes de que se termine la hora, acabo de hablar con el señor embajador al final y va a estar, si Dios quiere, casi seguro, se va a tomar muy pocas vacaciones en el mes de marzo del año que viene, visitando el Instituto Cardiológico de Corrientes y la fundación del mismo. Así que le agradezco ya profundamente una de las obras que más queremos los correntinos, porque hace a la vida, porque hace al mejor estándar de vida de la gente y a la salud de los seres humanos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y mañana a las 17:30 se va a repetir este programa de hoy y después irá a YouTube. Muchísimas gracias, señor embajador, y saludos para todos los televidentes. Muchas gracias. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.